al que hace todo esto posible, que es Rolando, el magíster ingeniero, te puse todos los títulos como corresponde, bien pagos están. Rolando Simón Titioski, que es el coordinador del Departamento de Investigación y Desarrollo y coordinador académico del Departamento de Ingeniería de la Universidad de SEMA. Rolando, te invito por favor a dar las palabras de bienvenida. Y como siempre, todo este año, gracias por aguantarnos en todas estas iniciativas. Gracias a ustedes, buenos días, mi nombre es Rolando Titioski, como decía Oscar, soy el coordinador académico de la Facultad de Ingeniería Informática de la Universidad del SEMA. Nos complace tener a CXO Community dentro de nuestra casa como parte de nuestro programa de compartir con la sociedad los conocimientos de los claustros académicos. Ingeniería Informática en la UCEMA es una carrera moderna que se aprovechan de los grandes conocimientos en finanzas y management que tiene el SEMA y definimos y creamos una carrera aprobada por la CONIAO con la mezcla óptima entre conocimientos de management, de finanzas, de administración y los conocimientos técnicos informáticos. Ese es el valor diferencial que tenemos con relación a las demás carreras. Todos nuestros alumnos están empleados. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos una excelente bolsa de trabajo que trata de conseguir el empleo correcto para cada alumno. También tenemos convenios universitarios con universidades de primera línea, como por ejemplo la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos o la Universidad de Montreal en Canadá y la Universidad de la Politécnica en México. Bueno, no los quiero entretener más, vamos a empezar con la jornada y espero que les sea de provecho. Buen día. Gracias, Rolando. Bien, empieza Ricardo. Perfecto. ¿Me dejan presentarlo? En el primer bloque va a estar participando el doctor Ricardo Sáenz, fiscal general de la Nación, Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, profesor del posgrado de Derecho de Alta Tecnología de la UCA. Es la tecnología, es así. Y el doctor Daniel Monasterki, que es el CEO de Identidad Robada. Facundo puntualmente se disculpó, va a llegar después más tarde anunciando lo que es Argentina Cibersegura, porque justo tiene hoy una reunión así imprevista que no le puedo dar los detalles, pero es muy importante para él. Y para nosotros que venga rápido si nos cuenta cómo es el tema de cibersegura. Ricardo, te dejo a ti. Gracias, buen día. Bueno, para mí es un gusto estar de nuevo en este auditorio. Les agradezco a los organizadores, a CXO, a la UCEMA por la invitación. Pareciera que si uno habla primero en un evento tiene que decir algo del evento en general. Creo que el tema que convoca la cibercriminalidad, el ciberterrorismo, tema que hace unos años podía ser de película de ciencia ficción, es un tema que está entre nosotros. Recuerdo que hace pocos días el gobierno de Estados Unidos dijo que iba a considerar un ataque a sus infraestructuras críticas si el ataque venía a través de internet, lo iba a considerar un acto de guerra. Esto es lo que está pasando, o sea, si uno lee lo que está pasando en Estados Unidos, las declaraciones de sus militares, el concepto que está tomando el espacio o el ciberespacio, es una cuestión que, como si uno dijera, bueno, antes la guerra se planteaba en la tierra, se planteaba en el mar, a partir del siglo XX se planteó también en el espacio aéreo, y ahora la guerra se puede plantear también en el espacio de lo que es Internet, o el ciberespacio, o el nombre que le queramos dar. Si uno piensa el daño que se puede causar a través del ciberterrorismo, en lo que se ha dado a llamar y con un nombre bastante indicativo, las infraestructuras críticas de los países, realmente no queda más, aunque uno lo asuste, ¿no? Uno sabe que, no me acuerdo quién decía que la tercera guerra mundial iba a ser con bombas atómicas y la cuarta con piedras. No me puedo acordar ahora quién era el que lo dijo, pero aunque uno lo asuste todo este tema, no puede dejar de coincidir que realmente un ataque a una infraestructura crítica de un Estado es realmente un acto de provocación y de guerra.
con lo cual el pensarlo de esta forma realmente ya no es de ciencia ficción. Cuando yo trato de explicar cómo los países combaten el ciberdelito, siempre digo que lo hacen a través de 3 ejes fundamentales. Uno es la reforma legislativa, o sea, por tratarse de una materia novedosa, obviamente hay que reformar las leyes para adecuarlas a estas nuevas cuestiones. Más que nada la ley penal, porque hay que acordarse que la ley penal no se puede aplicar por analogía, o sea, la ley penal tiene un mandato de certeza, tiene que cumplir con una cuestión constitucional que indica que yo no puedo penar una conducta porque es parecida a una que está prevista como delito, o sea, yo tengo que tener la conducta perfectamente prevista como delito. Otras leyes que hay que reformar son las leyes procesales. En eso estamos en una comisión que va a ser explicada en el bloque siguiente, que uno de los cometidos fundamentales que tenemos es la reforma del Código Procesal Penal, para tratar en la ley procesal cómo se admite, cómo se incorpora, cómo se valida y cómo se la lleva libre de nulidades a juicio a esta evidencia digital que es tan fácil de alguna manera de modificar. O sea, qué recaudos tiene que haber, lo que se llama la cadena de custodia, para que la defensa no me pueda decir en el juicio que la prueba está modificada. Evidencia digital que tiene todo, una cuestión que podríamos hacer otra jornada entera sobre ella. Este primer eje que les explicaba del combate del ciberdelito, la reforma legislativa. El segundo es la capacitación. O sea, la capacitación de los operadores del sistema es una de las claves para el combate del ciberdelito. O sea, no estamos hablando de un delito común, sino que estamos hablando de un delito más o menos sofisticado y que requiere que las fuerzas de seguridad, los operadores, los jueces y los fiscales tengamos algún tipo de capacitación en esta materia. El tercer eje del combate del ciberdelito es el que hoy nos convoca, que es la cooperación internacional. El ciberdelito, para entenderlo como lo queremos afrontar en la jornada de hoy, lo debemos concebir, por lo menos en muchas de sus manifestaciones, como un capítulo de lo que se denomina en la técnica penal el crimen organizado. O sea, el crimen organizado es algo que se empezó a trabajar como concepto a unos 30 años, por así poner más o menos arbitrariamente un término. Y así como se empezó a hablar del narcotráfico, del lavado de dinero, de delitos que realmente tienen redes internacionales, evidentemente el ciberdelito es por definición un delito transnacional. O sea, esto no estoy descubriendo nada nuevo, lo habrán escuchado un montón de veces. El delito se puede cometer en un país, el servidor estar en otro y el damnificado estar en un tercero. Todo esto, todas las fronteras políticas que a los que estamos de este lado del derecho nos tienen que preocupar y tenemos que ver cómo hacemos los tratados y cómo estamos, si estamos en relaciones con ese país o con el otro. El delincuente evidentemente se pasa a nado todos los límites políticos, todos los límites legales y busca el mayor beneficio para cometer el delito. Si nos ponemos a pensar de lo que conocemos clásicamente como los delitos informáticos, los delitos de la Convención Europea, y ampliando un poco el horizonte, nos convendría manejar como concepto de delito informático cualquier delito tradicional que se cometa a través de un sistema informático. Vamos a ver rápidamente que muchos de los delitos que más se están cometiendo, que más nos preocupan, pueden ser fácilmente encasillables en la categoría de crimen organizado. Si uno piensa en el spam, en el phishing, puede haber una bandita de phishing que se descuelgue sola por ahí, pero en general se trata de organizaciones grandes. Los ataques por denegación de servicio. ¿Qué otro más anoté acá? Claro, las redes de pedófilos, o sea, la distribución de pornografía infantil, hasta llegar al ciberterrorismo, que es un poco lo que nos convoca hoy. Todas estas son manifestaciones de lo que técnicamente podemos llamar el crimen organizado.
además tenemos grandes temas, grandes capítulos del crimen organizado transnacional que se cruzan, o sea, como yo siempre trato de explicar, como la tecnología de la información ha cruzado transversalmente todas las actividades de la sociedad, ha cruzado las actividades lícitas y ha cruzado las ilícitas también. O sea, el lavado de dinero, hoy por hoy, se hace muchas veces a través del dinero electrónico, o sea, a través de transacciones comerciales donde la plata, el billete, la plata contante y sonante no se ve. Este es un poco lo que yo creo que vamos a ver durante el día de hoy, o sea, la manifestación del delito tecnológico concebido como un delito por definición transnacional y cometido a través de organizaciones que hacen de esto el crimen organizado. Tengo que hablar también en los minutos que quedan, o explicarles más o menos, y por lo menos así estaba originalmente lo pusimos en el programa, qué pasa con el Convenio Europeo del Ciberdelito. El Convenio Europeo del Ciberdelito tiene algunas características interesantes. Es el único convenio de cooperación internacional existente en la materia. Fue ya en los 80 y los 90 tiene sus antecedentes, proyectos, pero se termina de sancionar en Budapest en el año 2001. Es el convenio, formalmente es el convenio patrocinado de alguna manera por el Consejo de Europa. En su redacción se sumaron Japón y Estados Unidos, que no es poco. O sea, hablando de tecnología, estamos hablando de países muy importantes como es Estados Unidos y sus empresas, las grandes empresas, los gigantes de la industria que están en Estados Unidos. El convenio, la semana pasada se hizo la reunión en Estrasburgo, se celebraron los 10 años de vigencia. El convenio ha tardado unos años en entrar en vigencia en los países grandes de Europa, ya lo ha logrado, está en Alemania, está Italia, está Francia, está España, está hace muy poco Gran Bretaña. Gran Bretaña pareciera que va a arrastrar políticamente a países del Commonwealth. Nuestro país, ustedes saben, luego de algunas discusiones, este gobierno ha decidido solicitar al Consejo de Europa ser invitado a formar parte del convenio. La invitación formal para formar parte del convenio llegó a la Argentina en septiembre del año pasado. De ahí empieza a trabajar esta comisión que van a explicar los compañeros del bloque que sigue, fundamentalmente, como les decía, para adecuar la ley procesal argentina a las normas del convenio, la ley penal, o sea, en cuanto a la ley de fondo, lo que prevé el convenio como base mínima para que los países que quieran formar parte deban tener en su derecho interno. Es un capítulo que Argentina tiene cumplido con la ley 26388 del año 2008. O sea, los que hicimos ese proyecto de ley tuvimos como antecedente principal el convenio, los delitos del convenio europeo. Y el convenio europeo lo que plantea, como no podía ser de otra manera, es una discusión que yo creo que dejó de ser jurídica, es una discusión de política. Si uno piensa en lo que ha pasado a nivel político y económico desde que se sancionó el convenio, estamos hablando del año 2001, hasta hoy, acá hay actores muy grandes del concierto de las naciones que no están en la mesa del convenio europeo. Hablo de China, hablo de Rusia, Brasil. Estos países no están de acuerdo con la cuestión del convenio europeo. Brasil, por ejemplo, tiene o sea, no les voy a decir ninguna novedad, la cuestión del nacionalismo que tiene Brasil. O sea, Brasil siente, ya siendo la octava o novena economía del mundo, que no tiene que integrar un convenio en el cual no había sido llamado para la redacción. Entonces, una de las discusiones que se está dando es si el Consejo de Europa abre el convenio para que otros países puedan sugerir modificaciones y de ahí estudiar si se adhieren o no. Y Rusia, por ejemplo, lo que está patrocinando y lo que está planteando es que hacer un convenio a nivel de Naciones Unidas.
Los especialistas estiman que esto no tardaría menos de 6, 7, 8 años en firmarse un convenio. Por supuesto que uno no... O sea, Argentina estratégicamente al resto de las naciones no le importa mucho dónde nos coloquemos, o sea, no vamos a arrastrar la opinión política ni económica de ninguna región. Aunque obviamente el Consejo de Europa, Argentina la mima, por así decirlo, que esto lo notamos claramente en la reunión del año pasado del Consejo, porque sí se piensa que Argentina puede influir en ciertos países más chicos de la región, pero el tema es que tiene a Brasil en contra, no sé si decirlo en contra, pero buscando otro horizonte, y creo que en definitiva aliándose con Rusia para patrocinar un convenio a nivel de Naciones Unidas. Si uno lo plantea de esta forma, se nota claramente que ya no estamos hablando de si la pornografía infantil o la tenencia a material pornográfico tiene que ser delito para Rusia o para Brasil y para Gran Bretaña, no. Están discutiendo otra cosa. Están discutiendo una cuestión de poder político y están discutiendo algo que se va a plantear y que ya se está planteando, que es el control de Internet. O sea, si yo vuelvo al principio de la exposición, donde los escenarios de la guerra, que eran la tierra, el mar y el cielo, se le agregaba claramente el ciberespacio como un espacio de guerra potencial, por lo menos, está claro que el control de Internet es algo que ya está entre nosotros, genera mucha discusión, obviamente, o sea, hay grandes corrientes de pensamiento que uno las ve claramente en las redes sociales, las ve en cualquier tema. Yo en mi sitio elogié el fallo de Taringa y no puedo explicarles los comentarios que pusieron en mi sitio. O sea, el tema de la regulación de Internet no es un tema menor, y creo que eso es lo que está fundamentalmente en juego a nivel político, por así decirlo, y a nivel económico, que es otro de los grandes capítulos del poder en el mundo. El tema del comercio electrónico, que también obviamente requiere una regulación del ciberespacio, la regulación de las empresas, de los proveedores, todo esto que cuesta tanto en los países grandes hacer, que le costó tanto a Brasil negociar una regulación de las empresas, que nos costaría tanto a nosotros cuando se dé la voluntad política de ponernos a regularlo. Yo creo que no hay que consensuar una regulación, yo creo que el Estado debe hacer una regulación. Por supuesto que escuchando a las empresas, pero no sé si la tiene que negociar, pero bueno, pareciera por el momento que no hay muchas formas de hacerlo si no es negociando. Estamos hablando de empresas que tienen un volumen económico muchas veces mayor que el de algunos países. Les decía, el control de Internet, el control del comercio electrónico, esto creo que son los pilares de lo que se discute. Por supuesto que está presente la cooperación internacional, por supuesto que está presente el título formal de la charla que yo les tenía que explicar, el convenio europeo, de qué se trata, pero creo que el trasfondo es más o menos el que les estoy contando, y creo que en una charla como esta había que apuntar hacia ese lado para darle el marco a lo que vamos a tener en la jornada de hoy. Así que los dejo con Daniel, muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a Oscar, a Ezequiel, a la Universidad de SEMA, a Ricardo por ser el director de la jornada, y gracias a ustedes. No estoy dormido, estuve con mucha gripe, aunque no me crea Ricardo. En otro momento quizá que sí, pero nada. La idea es, como es el primer panel, solamente darle un pequeño panorama de
de lo que creemos que es el ciberterrorismo y qué se está hablando ahora respecto a esta temática en la actualidad. Diferentes autores y personas que hablan mucho sobre el tema en el mundo dicen que el ciberterrorismo es la acción violenta que infunde terror realizada por una o más personas en Internet o a través del uso indebido de las TICs, ¿no? Hay algo que cambia radicalmente todo lo relacionado con los ataques, como decía Ricardo, los ataques tradicionales, ¿no? Es una guerra asimétrica, y justamente asimétrica porque con muy poco se puede hacer mucho daño. Y esto es lo que está pasando y los ejemplos lo vemos permanentemente. Seguramente después van a contar la operación Night Dragon, la operación Aurora, que justamente, quizá que en un lugar con muy pocas, quizá que una o dos personas pueden generar un daño importante que en otro momento no se hubiera imaginado. Y también justamente, si el ataque es a un país o a una infraestructura que esté sumamente industrializada y utiliza los sistemas informáticos como medio básico, el daño puede ser mucho mayor. Por eso se hablaba de Estonia en su momento, que había tenido un ataque muy importante por parte de Rusia, y los daños fueron bastante graves y generan un corte, digamos, de todas las infraestructuras de manera, digamos, sorpresiva, que deja sin acceso a diferentes servicios públicos fundamentales de manera muy rápida y quizá que no tienen la atención debida, ¿no? No es un método que tiene alta rapidez, el costo es muy bajo, como decíamos. En el caso de Estonia hay algo que todavía no se pudo saber, si realmente fueron unos hackers o unos delincuentes informáticos que atacaron, que estuvieron detrás de esto o no, pero se cree que hubo una motivación política. Bruce Schneider, que es un criptógrafo muy importante, dice que no hay que hablar de este tipo de ataques como ciberterrorismo o que no tiene mucho que ver con esto, sino que son hacking políticamente motivados. Esto lo habrán escuchado en otro momento, ¿no? Estamos en la tercera era del cibercrimen. La primera fue esta que los chicos jugaban, que era un juego para ellos, era la creación de virus amateur. Una segunda etapa caracterizada por la fusión con el crimen organizado e Internet. Y esta tercera etapa, que es una combinación de las dos anteriores, pero ya hay frentes mucho más sofisticados y injerencias geopolíticas que lo estamos viendo permanentemente ya. ¿Qué pasa en la legislación argentina? Vamos a ver si hay algunas figuras dentro de la ley de delitos informáticos que puedan contemplar este tipo de modalidades, ¿no? Bueno, hay una que es evidente, que es el daño informático, pero hay una figura grabada del daño informático que especialmente dice que cuando se ejecutan en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medio de transporte u otro servicio público. Y después también el acceso indebido a un sistema informático, contemplado en nuestra legislación, también tiene una figura grabada que dice que la pena será de 1 mes a 1 año de prisión cuando el acceso fuese en perjuicio de un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros. ¿Qué pasa en el mundo? Ricardo ya pudo comentar algo respecto al convenio de cibercriminalidad de Budapest. Y hay algunas reuniones que se tuvieron recientemente que también se presentaron ciertos panoramas y hay algunos países, algunos Estados miembros que están a favor de, por ejemplo, en este caso Alemania, Grecia y Finlandia, de imponer sanciones más duras para combatir el problema del ciberterrorismo y ciberguerra. Y hay otros países, como por ejemplo Francia, Reino Unido y Holanda, que creen que están a favor de endurecer las sanciones contra la ciberdelincuencia. Todavía no está muy claro cuál es la mejor manera de enfrentar este problema, pero es evidente que para poder combatirlos es necesario tener una norma, un convenio marco internacional, porque es fundamental. Hay dos cuestiones. Primero, que son, en la mayoría de los casos, delitos transnacionales. Lo que vemos últimamente, que los casos de phishing, quizá que ahora sí hay
más casos de phishing en la región, que se creen, que están creados también en la región y que afectan a bancos que están en nuestro país y en países limítrofes, pero originalmente no. Los delincuentes estaban en países, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, en Europa Oriental, y ahora sí estamos viendo que hay una migración de este tipo de delincuentes a esta región, ¿no? Por eso es fundamental el tema de los tratados internacionales, no hay fronteras, la globalización del crimen genera dificultades en la prevención y represión de hechos debido justamente a estas distancias. El convenio, como dijo Ricardo, es fundamental. Hay proyectos, se está hablando de que la ONU pueda generar algún convenio similar, justamente por lo abarcativo que es este organismo internacional, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver soluciones a un corto plazo y tienen que ser ya, porque si no sería muy complicado dejar pasar esta posibilidad de poder combatir o de alguna manera poder adecuar nuestra legislación interna para poder contar con mayor colaboración por parte de todos los países, ¿no? Es importante el tema de la cooperación internacional y también otro tema fundamental que todavía no se habló y seguramente se hablará, de la extradición. Si querés decir algo, Ricardo, después de este tema, creo. ¿Qué pasa en la actualidad respecto al convenio, ¿no? Fue suscrito por 20 países, quizá que pueda haber alguno que se me escapó por ahí, porque todos los días puede haber alguno nuevo, pero está ratificado por 30 países en la actualidad, y de los estados americanos no miembros del Consejo, invitados a acceder al mismo, están Costa Rica, República Dominicana, México, Chile, Argentina, como comentaron recientemente, y Canadá. Siempre se habla también del tema de la fuga de información y tiene mucho que ver con el ciberterrorismo. Yo quise hacer acá un paralelismo porque, como pasó con lo de SCADA hace un año más o menos, siempre el eslabón más delgado es la persona. Podemos tener una infraestructura súper protegida, podemos capacitar a las personas que estén ahí, pero siempre la fuga de información tiene un eslabón que no se puede manejar, es muy difícil de manejar, sea por motivaciones económicas, motivaciones políticas, pero este tema es fundamental. La fuga de información aumentó un 60% últimamente, robo de información confidencial en las empresas. El 85% de las organizaciones sufrieron fugas de información por parte de sus empleados. Y esto también hay que incluir a organismos públicos, ¿no? ¿Qué tipos de datos son los comúnmente sustraídos? Las listas de correo electrónico, los registros de empleados, la información de clientes, incluyendo las listas de contactos e información no financiera. Las listas de correo electrónico sabrán que son fundamentales para todo lo relacionado con el spam también y para el phishing, es fundamental. El phishing se nutre de direcciones de correo electrónico validadas y que estén vigentes en la actualidad. Se envían a millones de personas y siempre hay alguno que cae en la trampa, que justamente es cliente de esa entidad bancaria cuando los bancos son objetivos de esto, ¿no? ¿Cómo se lleva esta información? El 53% la descargó en un CD o DVD, el 42% lo hizo en una unidad USB, el 38% envió los datos a una cuenta personal de correo. Es fundamental que las empresas implementen políticas claras respecto al uso de las herramientas informáticas en el ámbito laboral y que también hay herramientas y aplicaciones de DLP que muchas empresas, que yo estoy ahora participando en inspecciones de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y muchas empresas, diría que más de la mitad, no han ni registrado una base de datos, no cuentan con un manual, ahí se ríen algunas, no sé si después vamos a preguntar si cumplen o no, pero es algo que no se puede crear. La ley tiene varios años, está bien que todavía no haya habido mucha difusión respecto a la temática, pero hay que tener en cuenta que esto es fundamental y que no tiene sentido que nos veamos expuestos como empresas. Al menos se puede cumplir
algunos aspectos básicos y de a poco, porque también se contempla esto dentro de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, no es que si uno no cumple con ninguno de los puntos de la ley, va a ser algo que va a cambiar. Que se cumpla con algunos aspectos básicos y de a poco se le va a dar el tiempo para poder adecuándose a la totalidad de la norma, ¿no? Hay 3 eventos internacionales que creo que son fundamentales. Uno lo comentó Ricardo, que es la conferencia Octopus del Convenio de Cibercriminalidad de Europa. Nosotros no contamos todavía con, por ejemplo, no hay ningún organismo no gubernamental que esté participando dentro de la región. No existe ninguno, no existe, solamente dentro del Ministerio de Justicia creo que hay una persona que nos representa y después el Gobierno Nacional. Pero sería bueno que haya participación por parte de ONG que estén comprometidas con la temática y que puedan sumar también la opinión de las personas que estamos en el tercer sector, ¿no? Otro evento que seguramente tendrá novedades próximamente es las ECOS, que es organizada por el Anti-Phishing Working Group. Se hace una vez por año en algún país del mundo. Este año fue en Malasia. Ricardo y algunas personas más amigas estuvieron participando, yo también participé, fue en Malasia este año, y realmente las relaciones que se hacen y el intercambio de información es fundamental. Uno aprende mucho estando en este tipo de eventos. Y otro evento que ya pasó a ser uno de los eventos más importantes en el mundo respecto a esto es el Cyberspace, que este año fue en Londres por primera vez. Fue increíble. No tuve la suerte de participar, pero me dijeron que estuvo, por ejemplo, el primer ministro de Estado de Inglaterra participó, y eso da la trascendencia de lo que fue este evento. El año que viene va a ser en Budapest, y sería bueno también que se pueda participar de este tipo de eventos. Solamente fue gente de Cancillería, y creo que vos, Ricardo, no pudiste ir, ¿no? Participamos en una reunión previa en Cancillería. Sí, claro. Lo que pasa es que siempre Argentina lo que tiene es una participación inorgánica en este tipo de eventos. O sea, son eventos que se dan todos los años, que la mayoría de los países tienen como un elenco estable que se dedica a ese tema, y Argentina es según el asesor que tenga del nuevo secretario, el subsecretario. Siempre pasa así con la participación. Entonces cada uno no sabe, le tiene que contar al otro, no le cuenta, o el que va el año que viene no conoce al que fue el año pasado. Esto es muy complicado para la interacción de política internacional, pero bueno, lo que hay. No, pero aparte después vuelven de estos eventos que son importantísimos, y no hay nadie que nos pueda decir, no hay una devolución, no hay nadie que nos cuente qué pasó en este tipo de eventos tan importantes, ¿eh? Bueno, era solamente un pantallazo, agradezco, y lo bueno va a venir próximamente. Gracias. Hay preguntas, hay un ratito para hacer algún tipo de preguntas, inquietudes. Sí, yo les dije en un momento que más o menos se habla de crimen organizado hace unos 30 años. Antes de ese momento, no hace 30, pero más o menos, cuando yo estudié Derecho Penal, la reina de la cooperación internacional en materia penal era la extradición. O sea, la clave, cuando uno tenía un hecho transnacional, les cuento que cuando yo di Derecho Penal 1, el ejemplo de hecho transnacional era que si una persona al lado de la frontera le pegaba un tiro a otro que estaba del otro lado de la frontera, ¿quién era el juez competente y la ley aplicable? Esos eran los ejemplos, ¿no? Pero bueno, hoy había ejemplos más lindos, más jugosos, para decir. Pero bueno, la cuestión era si el Estado donde estaba la víctima y donde se estaba realizando el proceso tenía o no tratado de extradición bilateral con el otro Estado donde estaba refugiado el delincuente. Esta era la cuestión. Acuérdense las películas de la Guerra Fría, el intercambio de prisioneros, el muro de Berlín, todas estas historias medio pasaron de moda con la cuestión del crimen organizado. O sea, hoy cómo se combate lo que les dije antes, el narcotráfico, el lavado, el ciberterrorismo, el ciberdelito, es a través
de convenios multilaterales entre los países, donde todos los países fijan sus formas de cooperación y ya la extradición está como, ya queda como, o sea, está, no me sale la palabra, está implícita en que todos los que estamos firmando un tratado de cooperación no nos vamos a andar negando el tema de dar a la otra persona, ¿no? Ya la cuestión de si la extradición del nacional, todo esto está perdiendo vigencia porque el crimen organizado nos está pasando por encima. ¿Alguien quiere? ¿Se escucha? No. Gracias. Hola. No sé si me escucha. Sí. Hay una cuestión que llama permanentemente la atención cuando se ven legislaciones comparadas, y es el hecho de cómo la Argentina en general, todo lo que es espionaje, y lo que es fundamentalmente el espionaje orientado a la defensa, la poca importancia que recibe desde el punto de vista del castigo a los autores. En la ley hemos visto que cuando la defensa no está, pero habla de servicios públicos, habla de organismos del Estado, de un mes a un año. Cuando entramos en el 214 del Código Penal, también la pena es muy baja. Si vamos a Chile son 30 años mínimo, para empezar a hablar. Y llama mucho la atención que siempre en Argentina pareciera que el tema del espionaje está disminuido. Lo único que ha entrado es en la reforma del Código de Justicia Militar, donde entró la figura del militar propio o el civil de defensa que comete el delito, no del extranjero, inclusive residiendo acá. ¿Hay algún motivo para que eso permanezca siempre en el tiempo? Es una cosa bastante incomprensible. A ver, vamos por parte. Los delitos que mostraba Daniel, de la 26388, sí, es un listado de lo que llamamos infraestructuras críticas, ¿no? Y se agrava. El tema fue que la decisión del legislador, cuando le aportamos el proyecto de ley, que termina siendo la ley de delitos informáticos, fue incorporarla al código, o sea, no hacer una ley especial, y no modificar las escalas penales. O sea, estos delitos, coincido con vos, tienen una pena muy baja, traen heredada la pena que ya tenían prevista en el código, o sea, el daño a una plaza, a un monumento, quedó equiparado al daño a un servicio público. O sea, coincido en que la pena ha quedado baja. Creo que es una de las cuestiones a debatir y a modificar. La cuestión del espionaje, no soy un especialista, pero bueno, sí, hace 40 años que leo los diarios. O sea, me parece que en la Argentina me parece que tiene una triste historia de espiarse hacia adentro, y por eso me parece que está desprestigiado. O sea, los servicios de inteligencia en los últimos 40, 50 años se han encargado de espiar al partido opositor, a la novia del político. Me parece que es el problema, ¿no? Sí creo que tendría que estar previsto como un delito grave, yo estoy totalmente de acuerdo. Delitos como traición a la patria, todos estos delitos que están en el Código Penal. Si mal no recuerdo, hay algo sobre... No, pero es la deserción, es el delito relacionado con la guerra, no es el espionaje, ¿verdad? Pero sí, creo que tienen una pena baja, y creo que Argentina no tiene... No sé cómo explicarlo, no tiene una línea política internacional que se siga durante 50 años seguidos, como puede tener Brasil, por ejemplo. Entonces es zigzagueante todo. Y te vuelvo a repetir, creo que todo el servicio de inteligencia está desprestigiado por la forma en que fue usado. Pero no sé, no tengo... ¿Alguna otra pregunta? Bueno, fuerte, hasta que nos arreglen. Ahora lo voy a buscar el micrófono. Buen día. Me parece que esta falta de legislación y esta falta de cooperación internacional en
habría que analizar cada caso en particular, pero no creo que eso defina que una empresa esté o no en un país, por lo menos en la actualidad. No. La de hosting sobre todo, ¿no? Sí, digamos, si la de hosting cumplen con la ley, no deberían tener un problema. Si ellos quieren colaborar con el cibercrimen, y yo no me enojaría, no pondría una empresa de hosting en la Argentina. Yo tampoco pondría una empresa de hosting para colaborar con el cibercrimen, la pondría para ganar plata, ¿no? Por eso. Pero por eso, no creo que sea algo que tenga una importancia o que se analice en la actualidad. ¿Alguna otra pregunta más? Yo una última pregunta y ya los libero. A los dos les pregunto, ¿cómo está posicionado Argentina? Si bien vos, Ricardo, decías que tiene la costumbre de enviarse hacia ¿cómo estaríamos preparados para integrar y ser miembros? No, inalámbrico. Los dos inalámbricos creo que no. Yo creo que Argentina está bastante bien preparada para integrar el sistema de cooperación que crea el convenio. O sea, a nivel normativo ya lo tenemos prácticamente solucionado a nivel del derecho de fondo. Tenemos por terminar un proyecto de reforma del Código Procesal. Tenemos la voluntad política de un gobierno que ha sido reelecto por 4 años más, o sea que uno puede pensar que los tiempos que maneja la política, 4 años, puede ser suficiente para aprobar integrar un convenio internacional de estas características. O sea, distinto sería si la invitación la promueve un gobierno que al año pierde las elecciones y viene otro. Pero a nivel de la capacitación de las fuerzas de seguridad, que son las encargadas en definitiva de la investigación de los delitos, estamos bastante bien también. Podríamos generar, creo que bastante rápidamente, una oficina 7x24, que es uno de los requisitos que nos fija el convenio para la cooperación internacional. Creo que estamos en condiciones. Ricardo, Daniel, muchas gracias por su apertura. Así continuamos el segundo bloque. Los pedimos con un fuerte aplauso.